¿Cómo se construyen los imaginarios en los jóvenes de la actualidad a través de las narrativas mainstream? Bueno, esta serie digamos que yo pensé que iba a contener de pronto un poco más de romance y de amor. Realmente no, es más que todo como de suspenso. Casi siempre sentía era como nostalgia cada vez que veía un episodio porque lo asociaba con hechos que le han sucedido a amigos míos, a una expareja mía, entonces creo que siempre sentía nostalgia por lo que sucedía. En América Latina, mucho de lo que era la cultura popular pasó a ser cultura masiva, pero no todo. Es decir, hay cosas que se quedaron en ciertos grupos sociales, no fueron masivos, otras cosas sí. Te pongo el caso de las novelas en los años 80, los caficultores. Entonces, los caficultores tuvieron su novela, Café, con aroma de mujer, con Margarita Rosa de Francisco. Entonces, todas las prácticas culturales, cotidianas, costumbres que eran propios del eje cafetero, pasaron a ser masivos en Café como formato televisivo, como melodrama y telenovela, y eso fue exportado a diferentes lugares de América Latina, incluso de Estados Unidos. Entonces digamos que lo popular se vuelve masivo. ¿De dónde está tomando referencia la Media Generation? Lo que hay es un cambio de sensorium, es decir, realmente lo que hay actualmente con cada dispositivo tecnológico, con cada tecnología que aparece, por ejemplo lo del cine en el siglo XIX, luego en la radio en los años 30, luego lo que aparece el internet en los años 80, lo que hay es un cambio de manera de percibir las cosas. A eso lo llama Walter Benjamin el sensorium, es decir, digamos que es una forma de modificación de las formas de percibir y de reconocer, digamos que una serie de relatos y narrativas que ahora tienen un lenguaje particular. ¿Qué ha pasado con la retórica? ¿Qué ha pasado con la percepción, con la cultura mainstream, con la cultura audiovisual contemporánea? Lo que uno podría decir ahí que lo que hay es un cambio, una modificación de las narrativas, de los dispositivos técnicos y por supuesto de la manera de percibir el ser humano. Sí, digamos que algo que pasa en América Latina es que consumimos muchos contenidos, pero nuestra distancia o nuestro nivel de conciencia es muy bajo, porque nuestros niveles educativos son muy bajos. Entonces digamos que eso hace que también de alguna manera cosas como por ejemplo géneros de música popular como el reggaetón, de alguna manera en América Latina tengan una efervescencia muy fuerte y es porque también responde a unos contextos culturales y a unos niveles educativos. Esos niveles de conciencia en el caso nuestro están muy inferiores, muy bajos. Y hacen que obviamente todo lo que tiene que ver con dispositivos tecnológicos, social información, infoxicación, fake news, todos estos fenómenos que tú ves se asuman como verdades sin un filtro, unos criterios digamos que críticos a la hora de asumir esos contenidos. Los jóvenes son parte de esta gran evolución de las narrativas mainstream. Son los principales consumidores de las plataformas digitales. El consumo es un objeto interesantísimo de pensar, sobre todo en las culturas juveniles, porque la gente piensa que por ser jóvenes, por ser niños, son totalmente acríticos a los contenidos que están absorbiendo. Y creo que la gente cada vez más, con este tema de acceso a la información, es mucho más sensible a todo lo que está pasando en términos de contenidos y de productos. Pero creo que el consumo no es un tema netamente de alineación, de alienar gente, de alienar mentes, alienar conciencias, que eso es lo que se pensaba en los años 60, sino que el consumo pasa por otro tipo de cosas donde los jóvenes son muy críticos y digamos que muy apropiativos de lo que escuchan, leen y oyen. Como parte del proceso de investigación, se realizaron 2 grupos focales, integrados por jóvenes de todas las localidades de Bogotá, para conocer sus percepciones frente a la observación del primer capítulo de la serie mainstream estadounidense 13 razones. Pues realmente tenía una imagen bastante negativa de la serie, dado que el boom de noticias más que todo era jóvenes inclinados al suicidio. El tema fuerte y el trasfondo nunca lo había visto, fue la primera vez que tuve contacto con este material audiovisual y más allá de la historia fue como el desarrollo profundo de los personajes. Realmente uno sí logra sentirse identificado con varios de ellos y pues fue menos dramático de lo que esperaba en cuanto a esa crítica de que induce al suicidio y desde entonces de vez en cuando sí pues me he pegado un par de noches una pequeña maratón de la serie y me parece un buen análisis, una buena crítica social,
que, como ellos lo dicen, no es apta para todo público. Dependiendo del perfil psicológico de la persona, hay gente que es susceptible y debería abstenerse de consumir este contenido o hacerlo con moderación y con ayuda a otras personas. La opinión de los jóvenes colombianos respecto a los medios nacionales genera diferentes perspectivas y comportamientos. Algo que podemos evidenciar es que las producciones audiovisuales en Colombia casi siempre han aportado es un medio en que los jóvenes se desahogan de esos vacíos emocionales y terminan casi siempre imitando las conductas negativas. Un precedente es Pandillas, Guerra y Paz. Conocí un montón de muchachos que incluso tenían un estilo y una calidad de vida altísima, con posibilidades económicas que casi nadie más tenía, y actuaban de manera similar a los personajes, y todas las conductas negativas que se representaban en la serie las imitaban. Entonces creo que más allá de la parte, sí es bueno estas producciones, sí ayudan a concientizar, pero desde que no haya una buena educación en el país, desde que no haya una buena concientización y desde que no hayan esas herramientas que ayuden a sanar tantas brechas sociales en las relaciones interpersonales dentro de la nación y dentro de las familias, sin familias fuertes no es posible beneficiarse de estos contenidos. Las personas acogen diferentes narrativas como parte de su cultura y diario vivir. Cultura visual viene siendo una cosa mucho más amplia, cuyo objeto de estudio son las visualidades. Las visualidades no solamente entendidas como imágenes fijas, imágenes móviles, imágenes digitales, sino las relaciones que las personas tienen con esas imágenes. Entonces digamos que en primera medida como aclarar esa discusión conceptual sobre lo que es la comunicación visual. Y la cultura audiovisual pues viene siendo como estos neologismos sobre toda la masificación de contenidos, sobre todo de tipo de video, videoclips, documentales cortos, incluso el cine, toda la puesta, digamos, de puesta en escena que incluye varios lenguajes, el lenguaje sonoro, la imagen fija, el montaje, la edición, y particularmente en unos géneros muy importantes que han venido, digamos que teniendo lugar en el mundo, y eso ha venido, digamos que ganando un lugar importante en términos de consumo. La evolución de las narrativas mainstream en Colombia han permitido marcar la diferencia. Lo que ha cambiado en las narrativas es que hoy en día se cuenta más el país desde las regiones, se ha descentralizado como la producción de que solo en las grandes ciudades se puede hacer cine, y se ha desmitificado un poco ese hito, y se hace cine hoy desde las regiones. Como que no veo tanto un cambio en el tema del blockbuster o del cine mainstream estadounidense, porque se sigue consumiendo a nivel mundial, sigue siendo un discurso dominante desde Estados Unidos como al resto del mundo y sobre todo Latinoamérica. Sí siento que tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, el transmedia, etcétera, 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 ha permitido que haya también como una democratización, como unas rupturas sobre el cine que se viene haciendo, sobre todo como el cine clásico de los años 90. El cambio o el switch que ha habido con referente a las plataformas de streaming es del caso particular. No sé cómo pasa en otras plataformas, pero al menos en Netflix, tú no tienes que esperar a que pase una semana para consumir los capítulos semanalmente, sino que te botan todos los capítulos de una vez, y ese consumo de una u otra forma yo también lo veo como un testeo de producto. Es decir, te mandan toda la serie, ellos tendrán unas formas de medir esas series, y dependiendo de cómo le vaya a esa serie, pues te harán como todo el tema de la producción de una segunda temporada, de una tercera temporada, y se vuelve como un tema cíclico también, ¿no? Como una cuestión de consumo, testeo, consumo, producción, testeo. Si bien no todo lo que hay en estas plataformas es bueno, me parece que al menos que yo lo que más consumo es Netflix, hay unas apuestas interesantes por romper o hacer unas rupturas de lenguaje cinematográfico, de narrativas y de temáticas que antes uno no veía. Uno, digamos, que relacionaba series con algo melodramático o el tema policíaco únicamente, y de una u otra forma uno encuentra ahorita series de terror, series de zombies, series de, o sea, digamos, como una cuestión de series ligadas a un montón de géneros muy establecidos en Estados Unidos, y sobre todo el tema de la mirada. Me parece que hay unas de la mirada y de que nos ha permitido también como conocer otras culturas. Sí, digamos que en la adolescencia uno siempre tiene como conflictos de identidad,
y estos conflictos de identidad pueden llevarlo a subvalorar la identidad que uno ha tenido en la infancia y pues caer en depresión. Entonces sí, me siento identificada en un tiempo en que pensé en el suicidio. No aplicaría nada. Literal, es un contexto demasiado lejano al que vivimos acá en América Latina, en especial en Bogotá. Tal vez sí lo del bullying y todo eso, pero ya a esta edad tengo una identidad más marcada y tengo claro que lo que fulanito diga de mí no va a perjudicar quién soy yo. Y en la serie se ve eso, se ve como que, ay, fulanito dijo esto, entonces, Dios mío, se me acabó el mundo. Y no, para nada, o sea, no aplicaría nada de la serie, no lo haría. Los jóvenes colombianos se ven interpelados con eso, entonces tú vas por la calle y te encuentras al chico de entre 15 a incluso hasta 30 años consumiendo cosas de ese tipo de contenidos, es decir, la camiseta, la gorra, el prendedor, los botones, etcétera, etcétera. Entonces digamos que sí hay una relación directa entre el consumo audiovisual y el consumo material de bienes o servicios. Hay realities donde se modificaron muchas cosas para que pegara en ciertas regiones o ciertas áreas particulares o ciertos contextos culturales. A ese fenómeno se le llama transducción cultural, es decir, cómo yo no solamente traduzco un producto cultural, no solamente lo adapto, sino le hago modificaciones para que pueda ser exitoso en un contexto. Eso también pasa con los videojuegos, pasa con las series, pasa con un montón de cosas. Sofá es un buen escenario para ver cómo los jóvenes colombianos de alguna manera también consumen y adaptan y de alguna manera también interpelan y apropian ciertos contenidos y narrativas que son obviamente externas a lo colombiano. La pertinencia de estudiar la manera en que los jóvenes de la Media Generation de Bogotá construyen parte de sus imaginarios a partir de la forma en que son impactados por narrativas mainstream como la serie 13 Razones, permite entender que los procesos de manifestación cultural impulsados por tecnologías de información y comunicación permean diversos aspectos vivenciales a escala global. El uso de herramientas retóricas y de percepción vinculadas al ámbito del diseño y de la comunicación para analizar y reflexionar frente a los fenómenos de impacto mainstream ofrece perspectivas donde los elementos que condicionan el contexto de las personas se hacen fundamentales, así como ámbitos plurales para interpretar las subjetividades juveniles y las experiencias e ideas de la Media Generation en la capital colombiana.